Señor, que va a ser dada, Padre, venga de ti, Señor. Que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Padre, individualmente, Señor. De una manera, Señor, que nosotros entendemos tu mensaje, Padre, conforme a nuestras necesidades, Señor. Te pedimos, Padre, que tú estés en todo momento, Señor. Que nos ayudes a poder abrir nuestros corazones, Señor, para recibir, Padre. Que nos dé sabiduría, Señor, para entender, Señor, lo que tú quieres decir, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por habernos llamado, Señor. Por decirnos que somos especiales, Señor, y que nos amas, Padre. Por cada vez que venimos a ti, Señor, tú nos recibes con ese abrazo, Padre. Un abrazo, Señor, que nos hace sentir amados. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y de lejos, con una sana distancia, vamos a saludarnos unos a otros. En esta tarde estoy muy agradecida y con mucho gozo de poder estar aquí en la casa del Señor. Estuvimos 3 semanas encerrados, guardados en nuestras casas debido a que estuvimos enfermos, y como dice, nadie ve lo que tiene hasta que lo tiene perdido. Que ya no aguantábamos salir, poder venir a la casa del Señor. No, aún estando en nuestra casa, estábamos buscando de Dios, alabando. Gracias al Señor, allá en la casa tenemos instrumentos y pues acabamos la guitarra y ponernos a alabar, pero no es lo mismo allá en la casa, aquí estar con la congregación, estar con todos ustedes, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, donde 2 o 3, pero cuando y habíamos 2 o 3 en la casa, ¿verdad? Pero cuando estamos aquí todos juntos es diferente. Yo creo que todos podemos testificar lo mismo, que cuando venimos a la casa de Dios, cuando estamos aquí todos juntos, es diferente. La presencia de Dios como que te pega diferente. Escuchar las alabanzas sin distracción también, porque en nuestros hogares a veces tenemos mucha distracción, que empezamos a cantar y luego a media canción ya te estás acordando de otra cosa, o que los que tienen niños o estás haciendo algo, ¿verdad? Y gloria a Dios porque aquí podemos venir y es el tiempo, ¿verdad?, que nos enfocamos en Él y que no tenemos ninguna distracción para poder alabarle. Así es que andamos con todo, ¿verdad? Como se dice. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a leer Juan 4, y va a estar un poquito largo, pero creo que es necesario para poder entender lo que se va a hablar el día de hoy. Vamos a buscar Juan 4, del 4 al 15. Y yo lo voy a leer en español, pero si tú lees tu Biblia en inglés y te es más fácil entender la palabra en inglés, tú puedes seguirme con tu Biblia en inglés. Yo, después de tantos años aquí en Estados Unidos y hablar inglés, todavía no me siento a gusto de poder leer la Biblia en inglés. Entonces siempre leo en español porque siento que le entiendo más a las palabras. Por eso es que también predico en español, porque me siento más cómoda y me sé las palabras más. Hay muchas palabras en inglés que de la Biblia, más que nada, que son como de antes, que todavía no las entiendo. Entonces vamos a leer del 4 al 15. ¿Están listos? Amén. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y ahí estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y le dijo Jesús: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo:
Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En esta tarde, como pudimos ver, vamos a hablar acerca de la mujer samaritana. Creo que es una historia que ya hemos escuchado muchas veces, pero siempre nos es necesario volver a leer la palabra del Señor. Aunque tú hayas leído un libro, yo te recomiendo que vuelvas a leerlo, porque el Señor te va a hablar de otra manera, de una manera diferente. Muchas veces como humanos olvidamos cierta palabra. Justamente hoy pasó una situación que yo estaba hablando con mi esposo. Entonces estábamos hablando de un problema y le digo, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y me dice, ¿sabes qué? Yo no había pensado en eso. Tantas veces he escuchado esa palabra, pero se me había olvidado. Y al escucharla, él volvió a pensar en la situación, a considerar y analizó todo y pudo poner esa palabra en la situación. Entonces, siempre que volvamos a leer una historia, Dios nos va a hablar de una manera diferente. Y si no te habla de una manera diferente, va a ser un recordatorio de lo que Él te está diciendo en esa escritura. Había una división entre el pueblo de los judíos y los samaritanos. Ellos no se podían llevar. Algunas historias históricas dice que hubo división entre los dos pueblos debido a la diferente adoración que ellos tenían, ¿verdad? Muchas veces el pueblo del Señor cayó y llegó a adorar a otros dioses. Y entre todas estas diferentes adoraciones que había, empezó a haber división entre los samaritanos y los judíos. Se puede decir que se llegaba a sentir como un odio entre un pueblo y el otro. No se llevaban muy bien y acuerdo algunas a la historia, muchas veces los judíos, si tenían que ir a otra ciudad más adelante, ellos decidían rodear para no pasar por este lugar. Así grande era la división que había en estos pueblos, que ellos preferían rodear. Imagínate que tú dices, yo tengo que ir a McAllen, pero no puedo pasar por todo el valle, voy a cruzar por México. O sea, era algo serio, que ellos no podían pasar por ahí porque había división. Pero a Jesús nos dice en el verso 4, le era necesario pasar por Samaria. Eso algo bien pequeño, pero dice, le era necesario. Jesús tenía que pasar por esta ciudad. Le era necesario porque Él iba a poner una semilla en esta mujer. Una semilla que iba a dar muchos frutos. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida no hemos evadido, más bien hemos evadido ir a hablarle a alguien? Por miedo, por decir no estoy preparado, por decir yo no sé qué decirle, por decir no tengo el tiempo, por decir ahorita no puedo. Y se los digo por experiencia. Vas a la tienda y miras a alguien y hasta como que te volteas para no saludar. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Y hoy vemos aquí al mismo Jesús que le era necesario. Es necesario que tú vayas y hables. Cuando el Señor lo pone en tu corazón, cuando te has encontrado esa persona que hace muchos años no has visto, es necesario ir y hablar. Si a Jesús, siendo Jesús,
le fue necesario. ¿Quién somos nosotros? Tal vez para muchos esta mujer no era digna de ser alcanzada. Tristemente es una realidad que en muchos cristianos hay, ¿verdad? Que vemos para abajo a personas, cuando en realidad debemos de ir y compartirles, sin importar quién sea. Porque una vez nosotros fuimos esa persona y alguien se dejó usar por Dios y fue a hablarnos. En un momento que Jesús decidió ir por esta ciudad, cambió la vida de esta mujer totalmente. Le dio una vuelta así, completa. No la dejó a medias, no le dijo hay un Dios, no le dijo tienes que hacer esto y esto y esto. O sea, le dio una vuelta completa a la vida de esta mujer. Nos dice también la palabra de Dios que él estaba cansado. Estoy buscando el verso, pero dice que Jesús estaba cansado. Verso 6, y estaba ahí en el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, y se sentó así junto al pozo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado cansados y hemos no ido a hacer la obra del Señor porque estamos cansados? Jesús, aún cansado, fue a hacer las cosas de su Padre, ir y hablar. Nosotros tenemos que ir y decir: Dios te va a dar la palabra. Tú no tengas miedo. Dios te va a dar la palabra cuando tú le pones a Él como prioridad. Y ya depende de la persona, si la persona escucha o no escucha. Tú haz la voluntad del Padre. Nos dice la palabra del Señor más adelante en el verso 16 al 18, que esta mujer estaba en pecado. Y vamos a leer el verso 16 al 18. Jesús le dijo: ven, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Aquí Jesús la estaba llamando de su pecado que él estaba. Pero podemos notar que Jesús le estaba llamando de una manera muy sutil, una manera, no, él pudo haber llegado y decir: así está tu vida, porque él sabía. Pero él le habló y le dijo, y ella confesó su pecado a la manera en que Jesús le habló. Entonces así Jesús viene a nuestra vida. Él nos habla de una manera especial. Cuando la primera vez que venimos a Él, cuando escuchamos de Él, Él nos habla de una manera especial y nos hace entender cuando estamos en nuestro pecado. Entonces, hasta aquí Jesús ya le habló. Jesús ya le dijo que había un agua que era para vida eterna. Ya le habló de salvación, de esta agua. Ya le habló de su pecado. Vemos cómo Jesús está dando esa vuelta en su vida. Fue necesario que el mismo Jesús fuera a alcanzar a esta mujer. Yo quiero que tú recuerdes esa primera vez que Dios habló a tu vida, o ese momento en que hubo ese cambio en ti, que tú consideraste buscar a Dios, o que consideraste congregarte y ser constante, que empezaste a ir más a la iglesia. Quiero que lo recuerdes, ¿cómo fue?
Y yo creo que la mayoría de nosotros podemos decir que no fue nada más así porque vistes un anuncio y ya fuiste a la iglesia. De un día al otro ya ibas a la iglesia y fue todo así. Dios pone las cosas de una manera, en un orden, que todo se acomoda perfectamente para nuestro bien. A mí me encanta cómo Dios obra de una manera tan detallada, que nada es casualidad, todo tiene un propósito y junto trabaja para nosotros si nosotros le permitimos. Todo trabaja conforme a su palabra cuando nosotros se lo permitimos, para nuestro bien, aunque a veces no lo entendamos. Pues yo les puedo platicar de mi historia, ¿verdad? Y les puedo decir por qué les digo que Dios acomoda una cosa. Es como cuando dices que la prima de la vecina, de la amiga, de esto, y te vas así, ¿verdad? Que tú sabes algo. Así es como Dios obra. Tú no te das cuenta a veces de que es todo lo que hay detrás. Pero Dios obra de una manera maravillosa. Cuando mi familia vino al Señor, así, que la prima de la amiga de la vecina, así funcionó. Y me maravilla después que yo escuché la historia, porque para mí simplemente fue, vamos a la iglesia. Pero esto viene de años, se los voy a platicar. Cuando nosotros vivíamos en Matamoros, vivíamos en México. Nos vinimos a vivir para acá, mi familia. Yo me quedé allá, porque yo estaba en rebeldía, yo estaba en un muy mal camino. Yo tomaba, yo fumaba, era un mal camino de perdición en el que yo estaba deprimida, yo quería quitarme la vida, tenía muchos problemas. Y entonces yo le dije a mi mamá, para mí era lo fácil decir, ya no vivo con mi mamá y yo hago lo que yo quiera. Mi familia se vino a vivir para acá. Un día mi mamá va a una piñata, a una fiesta, y en esta fiesta platica con una señora que se sentó en su misma mesa y empieza a platicar. Mi mamá no conocía a nadie aquí más que mi abuelita que aquí vivía y 1 o 2 personas. Entonces esta señora que se sienta con ella en la mesa le dice, ¿sabes qué? En la iglesia de mi hermana va a haber una escuelita de verano. Mis hermanas estaban chiquitas, mis hermanas estaban en primero y segundo año de elementary, y les dice, ¿sabes qué? Va a haber una escuelita de verano. Si quieres, pues para que las niñas no se aburran en la casa, pues vamos por ellas. Y mi mamá le dice, pero ¿cómo? Yo no tengo carro, yo no las puedo llevar. Pero ella es una hermana que tenía un gozo de servir a Dios. Decía, no importa, yo paso por ellas, yo voy por ti, por las niñas, y las llevo a la iglesia. Entonces mi mamá pues como que se sintió un poco presionada, ¿verdad? Por que decía mi mamá el pretexto, es que yo no tengo en qué ir, es que pues no conozco, nosotros no vamos a la iglesia. No, yo voy por ti, yo voy por las niñas. Bueno, total que va por mis hermanas, van toda la semana a la escuelita de verano. El viernes, como casi en todas las escuelitas de verano, se hace la ceremonia que les dan su certificado. Allá hacían skits y los papás iban a ver graduarse a los niños de la escuelita de verano. Entonces el último día mis hermanas chiquitas, ¿verdad? Le dicen a mi mamá, yo quiero que les manden su invitación para los papás. Entonces ya, mami, yo quiero que vayas, por favor, ves a vernos, mira, aprendimos esto. Y mis hermanas eran muy pequeñas, pero se aprendieron la palabra del Señor, cada día se aprendían la escritura y estaban emocionadas. Entonces mis papás terminaron yendo a la iglesia ese viernes. Fueron a la iglesia, Dios les habló, fueron salvos. Continuaron yendo a la iglesia. Después, meses más tarde, yo estaba muy deprimida. Estaba en momentos muy, muy oscuros, como se puede decir, en mi vida. Y le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Me voy a ir a vivir contigo porque yo creo que es lo mejor. Me siento muy triste, me siento muy sola. Entonces mi mamá me dijo, sí, está bien. No, pues ya acepto yo, me vengo a vivir con mi mamá. Y el sábado en la tarde me dice, ¿sabes qué? Mañana vamos a ir a la iglesia.
Y yo le dije, no. O sea, yo así como que me pusieron algo y yo, no. ¿Vas a ir a la iglesia? Y ahí fue donde me soltó así todo, me dijo, vives en mi casa ahora, son mis reglas, nosotros vamos a la iglesia y vas a ir conmigo. Pues ahí va Briseida a la iglesia, toda enojada. Llegué enojada a la iglesia. Me bajé del carro enojada, diciendo maldiciones, quejándome de por qué me estaban llevando, con una cara de enojada. Entré a la iglesia con cara de enojada, con mi actitud emberrinchada, porque yo no quería ir a la iglesia. Tenía 16 años. Estoy parada, ¿verdad? Está la alabanza. Y después Dios me habla. Dios le da palabra a la persona que está predicando. Y me habla. Y yo aún en mi enojo, en mi terquedad, en mi berrinche, se me hizo algo muy fuerte decir, ¿cómo es que me está hablando? ¿Cómo es que me está diciendo esto? ¿Cómo es que me está diciendo que me quiere sacar de mi depresión? Que me quiere sacar de donde yo estoy cuando esta persona a mí ni siquiera me conoce y no sabe nada de lo que yo siento, porque yo nunca se lo dije a mis padres. Mis padres pensaban, sí les decía que estaba triste, pero triste como que los extraño, no triste a que yo estuve a punto de quitarme la vida varias veces. Y esta persona me habla y me dice todas estas cosas y yo ahí me rompo en llanto y acepto a Jesús como mi Salvador. De ahí fue un cambio así. Y aunque yo muchas veces dije, ¿por qué todo tuvo que pasar así? Yo entendí por qué, con los años he entendido por qué Dios me habló de esa manera. Porque el Señor me permitió pasar por tantas cosas para yo entender que era necesario tener salvación. Para yo entender que yo no quería regresar a lo que antes fui. Y hasta el día de hoy, eso es lo que me impulsa a seguir. Yo no quiero regresar a lo que estaba. Jesús es el único que nos da salvación. Él nos busca y nos habla con lazos de amor. Él nos busca y nos da esa palabra especial que nosotros necesitamos. Él en cada momento, en cada situación, si tú le buscas, Él te va a dar esa palabra especial que necesitas. No te va a decir nada más, yo te amo. Te va a decir, yo te amo cuando tú no crees que eres suficiente. Así como esta mujer samaritana. Muchos pensaron que no era suficiente, que no era digna por ser samaritana. Muchos no iban a predicarles porque era el pueblo que ellos no se llevaban, porque era un pueblo que no era digno. Y muchos, conociendo del Señor, no iban y les hablaban. Pero Jesús, el mismo Jesús, dijo, ella es digna. Ella es especial, aún con su pecado, aún con sus 5 maridos y el que tiene ahorita. Ella es especial. El sacrificio de Jesús fue para ti y para mí. El enemigo siempre pone mentiras en nuestra mente. Él quiere que vivamos pensando en nuestro pasado o pensando en nuestros pecados. Pero cuando tú vienes al Señor y tú le pides perdón, Él te perdona y ahí se queda. No dejes que el enemigo te siga engañando por lo que tú fuiste. Y míralo como que yo estaba allí, pero gloria a Dios que ya no estoy. Gloria a Dios que Él me sacó de ahí. Y testifícalo, no te avergüences de tu pasado, no te avergüences de tu pecado, no te avergüences de todas las batallas que el enemigo te puso y que tal vez tú caíste. No te avergüences, dale gloria a Dios que tú ya no estás en esa batalla por más grande que haya sido. No escuches la voz del enemigo. Cuando nosotros volvemos a pensar en nuestro pasado de esa manera, volviendo, que nos trae esos pensamientos y
vergüenza, nosotros estamos rechazando el sacrificio, estamos rechazando el perdón que Dios ya nos ha dado. ¿Cuántas veces le negamos y no queremos servirle? Cuando hacemos esto, nosotros de una manera estamos diciendo que el sacrificio no fue suficiente. ¿Tú crees que el sacrificio fue suficiente? ¿Tú crees que cada latigazo, que cada gota de sangre, que cada humillación, que cada blasfemia que Él recibió fue suficiente? Entonces vive como que lo fue. Que tus acciones, que tu servirle a Dios, que tus ganas de ir a hablarles a los demás representen ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Esta mujer le dijo a Jesús que si Él tenía su cántaro para servirle el agua, y así como ellos eran considerados menos, era mal visto que ella le diera de beber en el mismo cántaro que ella tenía. Era considerado como inmundicia, porque le estaba dando en algo sucio, en algo usado y no en algo limpio para Jesús. Entonces Jesús le empieza a hablar del agua viva, y podemos ver cómo hay una conexión entre cómo ella tal vez se sentía menos, sentía que no era suficiente, pero a Jesús no le importó. Jesús la llamó y le dijo que le daría del agua viva. Incluso los discípulos vieron esta situación con malos ojos, porque así era la costumbre, así era como se acostumbraba, que no se llevaban, y tal vez ellos hasta se sorprendieron porque Jesús está hablando con esta mujer, y luego una mujer en aquel tiempo que era mal visto. Pero nosotros sabemos que a Jesús eso no le importaba. Muchas veces se vio a Jesús comiendo con pecadores. Para Él lo importante era hacer lo que su Padre lo mandaba hacer. Y así debe de ser para nosotros. Dios, Él quiere que tú vayas. Tú ya tienes esa agua viva. Dios quiere que tú vayas y des de esta agua viva, que fluye, que va y refresca. Él quiere que no tengas miedo. En el verso 19 dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No importa cuántas veces el enemigo te haya hecho sentir que tú no eres suficiente. Jesús hizo el sacrificio por ti y por mí. ¿Lo merecemos? ¿Lo merecíamos? No. Pero ahí Él nos mostró ese amor tan detallado, tan grande, ese amor que Él pudo hacer este sacrificio para pagar un precio que tú y yo teníamos que pagar.
Si tú estás aquí, en este lugar, creo que la mayoría es porque conocemos del Señor. Creemos en este sacrificio. Pero ¿qué esperamos para poder ir y hablar? Dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Eres tú un adorador en espíritu y en verdad? Yo quiero que te lo preguntes en esta tarde. ¿Estoy adorando a Dios en espíritu y en verdad de la manera que Él lo merece, de la manera que es lo justo por el sacrificio que Él hizo por mí? Es necesario que le adoremos. ¿Y cómo le vamos a adorar? No nada más cantándole. Le adoramos con cada obra que hacemos, que cada una de nuestras acciones, que cada uno de nuestro caminar, que cada paso que damos, a donde quiera que vamos, que nosotros le mostremos a Él. No a Briseida, no a Cindy, no a Eri, a Jesús. Que mostremos a Jesús. A Jesús no le importó el pasado de esta mujer. Así es que cuando nosotros venimos a Él y le pedimos perdón, hasta ahí llegó nuestro pasado. Se hace un nuevo día, un nuevo comienzo, para que tú pongas tu fe y tu mirada en Dios. Mas sin embargo sabemos que el enemigo va a venir y nos va a querer recordar y nos va a querer tener en el suelo. Él siempre quiere recordarnos y quiere tenerlos en el piso, viviendo en mentiras. Por eso es muy importante que nosotros leamos la palabra de Dios. Porque cuando estamos en esos momentos, aún ahí el Señor te recuerda, te hace recordar esas escrituras que tú ya has leído. Cuando esas mentiras del enemigo vienen, es cuando tú debes recordarle a Él y no Él a ti. Tú debes recordarle a Él, a mí Dios ya me perdonó. La mujer samaritana escuchó a Jesús y Él la llamó en su pecado, pero después hay algo importante, que ella le reconoció como el Mesías. En el verso 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ella tuvo estaba asombrada de cómo Jesús le estaba hablando, de cómo Jesús se había acercado a ella. Pero aún ahí en su asombro y tal vez en su ignorancia, ella estaba queriendo saber más. Ella estaba haciendo preguntas. Ella pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pues al verlo darse la vuelta porque no podía hablar con él, o simplemente negarle el agua. Mas sin embargo ella abrió su corazón, en su entendimiento, a preguntarle. Y fue ahí donde Jesús le empezó a dar de esa agua. Después dice que ella se fue. Ella se fue y fue y habló. Esta mujer acaba de ser convertida. Todo esto pasó en momentos, no pasó en meses, no pasó en años. En unos momentos esta mujer, su vida fue transformada y empezó a dar frutos. Y fue y habló. En el verso 39
Dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. En una cuestión de minutos, de un momento que Jesús habló con ella, ella estaba dando frutos. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, es que no estoy listo? ¿Cuántas veces no hemos escuchado repetitivamente personas decir, yo voy a seguir a Jesús, yo voy a ir a la iglesia el día que yo cambie? Aquí no dice que esta mujer, en cuanto Jesús le habló, dejó de pecar. Ella tenía que llegar a su casa y actuar en todos sus pecados y todo lo que ella tenía, pero ella ya estaba yendo más allá, ella ya estaba hablando. ¿Cuántas veces no hemos puesto excusas de que decimos, es que yo no puedo servir en esto porque yo no estoy preparado, yo no puedo servir en esto porque yo no sé cómo hablar, porque yo no me sé la escritura? Es algo que escuchamos una y otra y otra y otra vez. Pero cuando tú lo pones primero y buscas servirle, Él te va a ayudar a ir cambiando, Él te va a dar convicciones que tú no sabías que tenías, porque Él te da la fuerza. Hace días estábamos hablando, yo y Mario, de la música del mundo, y cómo estábamos hablando con mi hermana y ella nos estaba diciendo cómo ella antes escuchaba música del mundo y dice, es que se me hacía difícil y no podía y tenía la tentación y la ponía. Dice, pero hasta que dijo que ya no, y iba a intentar, y ahora trata de siempre traer, ¿verdad?, canciones cristianas y estar escuchando la música cristiana, y ella dice que ella siente como el cambio, ¿verdad? Y le decíamos, es que lo que tú escuchas te va a afectar, ¿verdad? La música del mundo tiene obra de esta manera, que si tú escuchas una canción que es triste, tú de la nada, aunque no estés triste, te vas a empezar a sentir triste, porque es lo que estás escuchando, porque es lo que estás cantando, lo que estás declarando. Entonces ella sintió esa convicción y dejó de escuchar la música, y ha visto mucho cambio en su día, en su vida, y se siente más llena. Entonces le decíamos que nos daba gozo, ¿verdad?, el ver este cambio en su vida. Pero antes de que ella decidiera hacer este cambio, ella decidió, ¿sabes qué? Voy a entregarme más. Y decidió entregarse más, hacer más para el Señor, y Dios le dio esa convicción. Entonces yo le decía a Mario, ¿sabes qué? Es algo que también yo he visto en mi vida, y hasta el día de hoy no soy perfecta, porque nadie lo es, ¿verdad? Pero constantemente tengo alabanza en mi casa. Vivimos en un hogar donde vivimos con familia, y tristemente no todos siguen a Dios, y muchas veces escuchan ellos música del mundo, pero eso no nos detiene de nosotros traer nuestra música, de nosotros cuando nosotros estamos en la cocina, en la sala, tener las alabanzas. Y es algo que sentimos que no podemos dar pie, porque cuando damos entrada a esto, rápidamente te empiezas a alejar y te empiezas a ir en eso, y cuando menos lo acuerdas ya estás allá, ¿verdad? Pero es una convicción que el Señor nos ha dado. Cuando yo empecé a servir a Dios, no estaba totalmente cambiada. Y yo creo que todos podemos decir que vinimos a la iglesia y no estamos totalmente cambiados. Pero tenemos que ponerle como prioridad. Nunca vamos a estar listos al 100% para servirle a Dios. Nunca vamos a estar cambiados al 100%. Cada día es una batalla. Somos carne, somos humanos y tenemos batallas. Pero no dejes que el enemigo te engañe poniendo esta excusa de que soy humano, o que voy a empezar a servir el día que yo cambie.
tú empiezas a servirle, tú ves y habla. Esta mujer recién convertida ya estaba yendo y ya estaba hablando, y dice que muchos vinieron a Jesús. En unos momentos Jesús cambió su vida totalmente, y Él quiere hacer lo mismo contigo. Él quiere cambiar tu vida si tú aún no has cambiado. Él quiere que tú hagas un compromiso con Él si tú aún no lo has hecho. Si tú aún dices, como dice la palabra del Señor, es que de oídas lo he escuchado. Él no quiere que sea ya más así. Él quiere que tú le conozcas. Él quiere, el mismo Jesús, venir y hablarte para hacer algo entre tú y Él. Y si tú ya le crees, pero has caído o has estado creyendo las mentiras del enemigo, diciéndote que no eres suficiente, Él quiere que tú le creas a Él. Porque como les decía, nosotros no lo merecemos. Pero Él pensó en ti cuando hizo ese sacrificio. Fue ese sacrificio para pagar el precio que nosotros merecíamos pagar. Nunca es tarde para comenzar. Si tú has estado dejando al enemigo que ponga esas mentiras en tu mente, si tú has estado poniendo excusas de por qué no sigues a Dios, de por qué no le sirves al Señor, no es tarde. Tú hoy puedes decidir hacer un cambio, pero va a estar en ti. Así como esta mujer abrió su corazón y permitió dejar que Jesús le hablara, tú tienes que abrir tu corazón. Cada día es una nueva oportunidad para empezar. Cada día hay algo que podemos cambiar. Cada día hay algo nuevo que podemos comenzar. Cada día es un nuevo inicio. Si tú hasta el día de hoy no has hecho un compromiso con el Señor, si tú hasta el día de hoy tú no has hablado con Él o no has leído su palabra, cada día es una nueva oportunidad. Mientras haya vida, hay esperanza. Así es que yo te invito a que, si tú hasta el día de hoy has vivido en una rutina, has vivido en poco a poco has estado viviendo una vida donde estás viviendo en tu pasado, donde estás viviendo creyendo las mentiras del enemigo, en este día créele al Señor. En este día pídele que te dé de esa agua viva. En este día, si tú has estado caminando por desiertos, por tu propia cuenta, pídele que te dé de esa agua viva. Pídele que te refresque con esa agua viva. Dile: Señor, yo necesito más. Y Él te lo va a dar, pero tú tienes que pedir. Tú tienes que pedirle y Él te va a dar. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedirle al Señor que en esta tarde, que venga y que nos llene. Si tú has estado caminando por el desierto, si tú has estado caminando y estás cansado, vamos a pedirle que nos dé de esa agua. Vamos a pedirle que nos dé de su espíritu. Vamos a creerle a Él y no al enemigo, porque nos es tan fácil creer al enemigo y no podemos creer en el Señor. Porque nos es tan fácil creerle a Él, regresar a nuestro pasado, pero no podemos creer en el Señor. Yo quiero que hoy hagamos esa decisión de creerle y empezar un nuevo cambio.
Todos podemos empezar un nuevo cambio. Mañana, si tú no has leído tu palabra en meses, mañana puedes levantarte y leer la palabra. Y puedes empezar una semana leyendo su palabra. Y si tú caes y se te pasan días, que eso no te impida regresar y volver a leer su palabra. Que eso no te impida el poder volver a buscarle. Que eso no te impida que no escuches al enemigo que te dice, ya no leíste 3 días. No, ¿cómo vas a regresar a leer? Que podamos creer en el Señor, porque siempre hay esperanza en Él.